Mi novio me pidió que cocinara y sirviera a su familia mientras los hombres descansaban para dar buena impresión. Le dije que no. Lo que pasó en esa reunión familiar me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi futuro con él. Hay momentos que funcionan como lupas, que toman algo que existía pero que era pequeño y difuso y lo ponen frente a ti amplificado de una manera que ya no puedes ignorar. La petición de Sebastián fue ese momento para mí. No porque fuera la primera señal, sino porque fue la primera que fue tan clara que no había manera de interpretarla como otra cosa. Y lo que decidí hacer con esa claridad definió todo lo que vino después. Me llamo Andrea. Tengo 29 años. Soy ingeniera civil y llevo 4 años con un hombre llamado Sebastián que tiene 31 y que es, en muchos aspectos, una buena persona. Lo digo en serio. No como preámbulo sarcástico. Sebastián es generoso con sus amigos. Es buen hijo. Es trabajador. Tiene sentido del humor. Hay razones reales por las que estuve 4 años con él. Ninguna de ellas es que no veía las señales. Las señales estaban. Yo las interpretaba de una manera que le daba el beneficio de la duda porque las personas que queremos merecen ese beneficio hasta que dejan de merecerlo. El día que Sebastián me hizo la petición dejó de merecer el mío. La familia de Sebastián es numerosa y unida de esa manera específica de las familias, donde la unidad se sostiene sobre tradiciones que nadie ha cuestionado porque el costo de cuestionarlas parece mayor que el costo de sostenerlas. Tienen reuniones mensuales en la casa de sus padres. Son domingos largos con comida abundante y conversaciones que se superponen y niños corriendo y la clase de calidez que generan los grupos humanos que llevan décadas construyendo rituales compartidos. Yo había ido 3 veces en 4 años. Siempre había sido bien recibida. Los padres de Sebastián me trataban con la cordialidad de personas que ven en ti a la pareja de su hijo y que reservan el juicio mientras deciden qué piensan de verdad. La cuarta reunión iba a ser diferente porque Sebastián había decidido que era el momento de que yo me integrara de verdad. Me lo explicó una semana antes. La explicación llegó en la cena de un martes. Sebastián me dijo que la próxima reunión familiar era importante para él, que quería que sus papás y sus tíos me vieran de una manera diferente a las veces anteriores, que quería que me integrara al grupo de las mujeres en la cocina, que era donde se tomaban las decisiones reales de la familia y donde las mujeres que importaban en la familia demostraban que importaban. Le pregunté qué hacían los hombres mientras las mujeres estaban en la cocina. Me dijo que descansaban, que veían el partido, que conversaban. Le pregunté si él pensaba unirse a las mujeres en la cocina para ayudar. Me miró con la expresión de alguien que no entiende la pregunta porque la pregunta no existe en el marco conceptual desde el que está operando. Me dijo que no, que eso no era lo que hacían los hombres en su familia. Le dije que entonces yo tampoco lo iba a hacer. Lo que siguió fue una conversación que duró 2 horas y que fue reveladora de una manera que ninguna de nuestras conversaciones anteriores había sido. Sebastián no reaccionó con rabia inmediata. Reaccionó con la paciencia elaborada de alguien que cree que si explica bien la situación la otra persona va a entender y a cambiar de posición. Me explicó que la tradición era importante para su mamá, que su mamá había cocinado en esas reuniones desde que se casó con su papá y que para ella era una expresión de amor y de pertenencia, y no una imposición. Que sus tías también lo vivían así. Que yo estaba interpretando algo con un marco que no correspondía con la cultura de su familia. Le dije que entendía que para su mamá y sus tías pudiera ser así, que no estaba juzgando sus elecciones, pero que la pregunta no era que elegían ellas. Era que me estaba pidiendo elegir a mí. Y lo que me estaba pidiendo era que cocinara y sirviera personas que no iba a cocinar ni a servir para mí. No como elección genuina, como condición para ser aceptada. Sebastián dijo que no lo veía así. Le pregunté cómo lo veía. Me dijo que lo veía como una oportunidad de integrarme y dar una buena impresión. Le pregunté a quién le importaba la impresión que yo daba. Me dijo que a él, que quería que su familia lo viera bien con alguien que se integrara a sus tradiciones. Ahí estaba. No era sobre mi integración. Era sobre cómo él quería que su familia lo viera a través de cómo yo me comportaba. Yo era un elemento de su imagen familiar. Le dije que iba a ir a la reunión, que iba con gusto, que quería conocer mejor a su familia y que eso era genuino. Pero que no iba a cocinar mientras los hombres descansaban. Que si había algo que hacer en la cocina lo haría si los hombres también lo hacían. Que de otra manera me quedaría en la sala conversando o ayudaría a servir si todo el mundo ayudaba a servir. Sebastián me dijo que eso iba a ser incómodo para él. Le dije que lo entendía, que su incomodidad era información importante sobre qué esperaba de mí en esa familia. Y que yo también tenía información importante sobre qué esperaba yo de una relación. Que esa semana podíamos pensar los dos en esa información. Fuimos a la reunión.
Llegamos y el patrón era exactamente como él lo había descrito. Las mujeres en la cocina desde que llegaron, los hombres en la sala. La mamá de Sebastián me recibió con calidez y me llevó casi de inmediato hacia la cocina con la naturalidad de alguien que asume que eso es donde yo quiero estar. Le dije que qué rico olía todo y que si podía ayudar en algo. Me dijo que sí, que podía picar las verduras para la ensalada. Le dije que con gusto, y que si alguno de los hombres iba a venir a ayudar también. La mamá de Sebastián me miró. No con hostilidad, con la expresión de alguien que no había escuchado esa pregunta antes en ese contexto y que no sabía exactamente cómo procesarla. Me dijo que los hombres estaban en la sala. Le dije que entonces yo también iba a estar en la sala por ahora y que cuando empezara a poner la mesa avisara que ahí sí ayudaba con gusto. Y me fui a la sala. Lo que pasó en la sala fue más interesante de lo que esperaba. Me senté con los hombres. El papá de Sebastián me miró con sorpresa. Sus tíos también. Sebastián tenía una expresión que yo había aprendido a leer en 4 años. Era la expresión de alguien que está conteniendo algo que va a procesar más tarde. Pero nadie dijo nada. Empecé a conversar con el papá de Sebastián sobre ingeniería civil porque había hecho algo de construcción en su vida y teníamos vocabulario común. Fue una conversación buena. Real. Del tipo que no habría tenido si hubiera estado en la cocina. Una de las tías de Sebastián pasó por la sala en algún momento y me miró con una expresión que tardé en leer y que al final leí como algo entre la confusión y algo más parecido a la envidia. Cuando fue momento de poner la mesa, me levanté y ayudé. Sebastián también se levantó. No sé si fue porque yo lo hice o porque algo en la situación lo movió a hacerlo. Uno de sus primos se levantó también. La mamá de Sebastián los miró a los tres con una expresión que tampoco supe leer completamente. En el coche de vuelta Sebastián estuvo en silencio durante 10 minutos. Cuando habló me dijo que había sido incómodo. Le dije que lo sabía. Me dijo que su mamá le había preguntado en privado si yo estaba bien. Le pregunté qué le había respondido. Me dijo que le había dicho que sí. Le pregunté si él creía que yo estaba bien. Me dijo que no entendía por qué había sido necesario hacer eso. Le dije que no había hecho nada. Que había conversado con su papá sobre trabajo y que había ayudado a poner la mesa. Que si eso era hacer algo que merecía explicación, entonces la explicación era que yo no iba a cocinar mientras los hombres descansaban en ningún contexto donde eso no fuera una lección genuina de todo el mundo. Sebastián dijo que su familia era así y que si yo iba a ser parte de ella necesitaba respetar cómo era. Le pregunté si eso significaba adoptar sus tradiciones de género como condición de pertenencia. No respondió directamente, pero su silencio fue la respuesta más directa que podría haberme dado. Esa conversación en el coche fue el inicio de 3 semanas de conversaciones que fueron haciendo más claro algo que yo había estado mirando de lado durante tiempo. Sebastián no era un hombre que creyera explícitamente que las mujeres debían cocinar y los hombres descansar. No lo habría dicho así si se lo hubiera preguntado directamente. No tenía esa convicción articulada. Lo que tenía era algo más difícil de ver y en ciertos sentidos más difícil de cambiar. Una serie de expectativas sobre cómo debía verse su vida y el papel que yo jugaba en ella que había absorbido de su familia sin haberlas examinado nunca. Y cuando esas expectativas chocaban con lo que yo era, su respuesta no era examinar las expectativas. Era pedirme que me ajustara a ellas. No terminé la relación esa semana. Terminé la relación 6 semanas después de la reunión familiar. Después de una conversación final que fue larga y honesta y que tuvo el tipo de claridad que solo llega cuando dos personas dejan de intentar convencerse mutuamente y empiezan a describir simplemente lo que ven. Lo que Sebastián veía era una mujer que no estaba dispuesta a integrarse a su familia de la manera que necesitaba. Lo que yo veía era un hombre que quería una pareja que se ajustara al molde que su familia tenía para ese rol y que no tenía mucho interés en examinar si ese molde era justo. Ninguno de los dos estaba equivocado en lo que veía. Simplemente veíamos cosas incompatibles. Lo que más recuerdo de ese periodo no es la conversación final. Es la expresión de la tía de Sebastián cuando pasó por la sala y me vio sentada con los hombres. Esa expresión que no pude leer del todo y que con el tiempo he interpretado como la de alguien que ha hecho algo durante muchos años porque era lo que se esperaba de ella y que ve a alguien no hacerlo y que por un momento se pregunta cómo habría sido no hacerlo. No sé si eso es lo que fue, pero es lo que pienso cuando pienso en ese domingo. Lo que quiero que te lleves de esta historia no es que las tradiciones familiares son malas. No lo son necesariamente. Las tradiciones son la manera en que los grupos humanos crean cohesión y pertenencia, y hay algo real y valioso en eso. Lo que quiero que te lleves es esto. Hay una diferencia entre una tradición que eliges porque la valoras y una tradición que te piden adoptar como condición de aceptación. La primera es cultura. La segunda es precio de entrada.
Y tú tienes derecho a preguntar cuál es cuál antes de pagarlo. La segunda cosa. Cuando alguien te pide que cambies algo fundamental en cómo te mueves por el mundo para dar una buena impresión a las personas que importan en su vida, la pregunta que vale la pena hacerse es, ¿a quién le importa la impresión? ¿A ellos o a ti? Si la respuesta es principalmente a ellos, esa es información sobre qué rol juegas en su narrativa. Y esa información, incómoda como es mejor tenerla temprano. Si esta historia te resonó, comenta, ¿habrías ido a cocinar o habrías hecho lo mismo? Dale like si crees que integrarse a una familia no debería tener condiciones de género. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que esté navegando las expectativas familiares de su pareja. Reflexión para llevarte. Antes de adoptar una tradición familiar de tu pareja como propia, pregúntate si la adoptarías si nadie te la estuviera pidiendo. Si la respuesta es no, la siguiente pregunta es si la petición viene del amor o de la imagen. Esa distinción importa más de lo que parece.